Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que vamos a hacerle a Alfonso Benito. Él es el director de inversiones y de gestión de Dunas Capital, al que primero le damos la bienvenida al inversor inquieto, como siempre. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros presencialmente. Y darte la enhorabuena por la gestión, no de este año tanto, que también, pero es la del año pasado. Es decir, siempre que hablamos de vosotros nos gusta traer lo brillante que fue el año 22, cuando el tsunami que vivimos, muy equivalente por otras razones, pero para la sensación de dureza en los mercados y para los inversores, como 2008, y vosotros cerrasteis en todas las estrategias en positivo. Algo que muy poca gente puede decir. Las gestoras nacionales, no sé si habrá alguna que lo haya conseguido, yo creo que no, en todas sus estrategias no creo que nadie lo haya conseguido entre las gestoras nacionales, y aquí, como director de inversiones que eres, lo que hay que preguntarte es, primero, ¿cómo se consigue eso, tanto del año pasado como de este? O sea, es decir, el buen resultado que lleváis también con todos los fondos cumpliendo esas estrategias que tenéis, ¿no? Y es, ¿qué estáis viendo en el mercado? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo habéis gestionado? Y luego hablaremos de algo muy importante. Estamos terminando este año, ya prácticamente se está acabando. Te preguntaré, para terminar, ¿cómo ves la recta final del año? Que parece que han cambiado cosas, ¿no? De dónde veníamos hasta el día 1 y las declaraciones de Powell, lo que ha hecho Yellen. Y cómo ves el 24, ¿no? De cara a que nuestros inversores inquietos sepan lo que pueden esperar de los fondos de Dunas y cómo lo vas a gestionar. Así que, primero, ¿cómo libráis el año 22? Un año tan difícil. ¿Qué estabais viendo? ¿Cómo lo estabais haciendo? ¿Y cómo estáis haciendo también este año? Bueno, primero, gracias por el reconocimiento, no a mí, sino al equipo, que la verdad es que es un privilegio, ¿no? El contar con el equipo con el que contamos en Dunas. Pues mira, la verdad es que no hicimos nada que se aleje del sentido común. Alguno dirá, bueno, a ver qué le llama sentido común. Lo voy a resumir muy rápido. En el año 21, final del año 21, teníamos bonos de los gobiernos en Europa pagando rentabilidades negativas. Para nosotros es un sinsentido, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciendo que era un sinsentido, pero no acababa de llegar. Con lo cual lo que teníamos era posicionar las carteras a que iba a haber subidas de tipos de interés. Y adicionalmente, que esas subidas de tipo de interés iban a tener su impacto en los mercados bursátiles. Con lo cual teníamos muy poquita exposición a bolsa. Y ocurrió, ¿no? Ocurrió, y además de forma muy repentina y muy de golpe. Y dramática. Y lo que hicieron nuestras carteras, incluso las más conservadoras, que quizás son las que más han sufrido, al menos en términos comparativos, sí. Porque alguien que invierte en bolsa y pierda un 10-15%... Está dentro de lo previsto. Va como el valor de los toreros, ¿no? Pero para un inversor conservador que pierda un 8, un 10%, esto no entra, ¿no? Entonces, bueno, nuestro fondo más conservador determinó en positivo, luego los demás incluso más. Pero bueno, fue sobre todo la razón fue esa exposición, digamos, a que fuera positivo si los tipos de interés subían, ¿no? Y la segunda razón importante fue esa exposición que teníamos en la cartera de renta variable muy baja, y sobre todo una serie de sectores que eran los aburridos, los que se habían quedado atrás. Empresas que han ganado mucho dinero, pues como las petroleras, como las eléctricas, como empresas de farmacia, y en cambio habíamos huido de la tecnología y del lujo, no porque no nos gusten, porque son las empresas que todo el mundo querría tener, ¿no? El problema era el precio que pagas por ello, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta más comerse un buen pescado, un buen chuletón, pero si tienes que pagar 300 euros por el chuletón, igual no merece la pena, ¿no? Bueno, pues fue un poco lo que nos pasó, ¿no? Y evitamos eso. Para que te hagas una idea, nuestra cartera de renta variable, si miramos solo la cartera de renta variable, el año pasado acabó en positivo, cuando los mercados cayeron un 15%. Según a quien cojas, hasta un 30%. Entonces, bueno, pues eso nos pasó, ¿no? Con lo cual, por un lado, proteger el patrimonio con coberturas, por otro lado, tener activos más conservadores que quizá el resto de los competidores, y luego, bueno, pues ir posicionando las carteras a medida que los mercados van evolucionando, ¿no? Cuando los tipos de interés han ido subiendo, pues hemos ido volviendo a coger exposición a bonos un poco más de largo plazo. Que eso prácticamente ya es la estrategia de este año, ¿verdad? Pues ya estás en este año donde ahí hemos venido aquí con esas subidas de tipos de interés en 1 año y 2 meses, pues podríamos decir 1 año prácticamente, poco más, y eso es lo que has hecho este año, ¿no? Para que las carteras tengan rentabilidades muy brillantes entre el 3 y el 6%. Ahora que estamos dejando atrás también 3 meses de caídas. Ahí hemos tenido 2 cosas, es verdad. Nuestros primeros 2-3 meses del año, si lo ve alguno de los inversores, verán que hemos sido mucho más suaves que el resto del mercado, que fue, si no recuerdo, las bolsas subieron un 10-15% de forma muy rápida. Nuestros fondos fueron muy despacito.
El día del padre vino la quiebra de Credit Suisse, recuerdo perfectamente porque estaba yo celebrando con mi familia y vino la quiebra de Credit Suisse, y ahí se apareció una oportunidad que evidentemente los fondos que son más flexibles y con capacidad pudieron aprovecharla, ¿no? Y fue pues un incremento de las rentabilidades que ofrecían los bonos financieros frente al resto del mercado, que en nuestra opinión, quitando el caso de Credit Suisse, que si miras la cotización de Credit Suisse, la acción se había pegado un batacazo terrorífico, con lo cual ya se veía que había problemas. El resto de las entidades financieras, un entorno tipo de interés, que los inversores lo saben, ¿no? En que pagan poco por los depósitos y cobran mucho por los créditos, súper beneficioso. Claro. Lo cual estamos viendo ahora gente que se escandaliza que los bancos ganan 50, 60% más. Estamos muy lejos de lo que ganaban hace 10 años, pero es un entorno en que los bancos no van a dejar de pagar. Sí, sí. Con lo cual, rentabilidades de bonos al 5, al 6%, algunos más arriesgados al 10, 12%, nos parecían una oportunidad magnífica. Cargamos mucho ahí las carteras, incluso las más conservadoras de este tipo de bonos, y han tenido un comportamiento excelente, aparte del cupón, una rentabilidad muy atractiva. Y adicionalmente, pues hemos ido aprovechando en que especialmente en Estados Unidos, pues hemos pasado de un entorno totalmente diferente. Mientras hace 2 años el comprar bonos vinculados a la inflación perdías poder adquisitivo, porque te decían que ibas a cobrar inflación menos, y ahora pasamos a que cobramos inflación más, pero más 2,5 puntos. Es decir, que ahora mismo alguien que se quiera asegurar la inflación en Estados Unidos, que en media el mercado está estimando que va a ser la misma que en Europa, te pagan un 2,5% por año más en los próximos 10 años. Que esto es niveles de hace 20 años. Claro. Nos parece que es atractivo. ¿Que igual puede ir a peor? Pues igual, pero ya, como dicen los chavales, ya renta. Sí, sí, entonces, el margen ya de empeorar, exacto, ya es muy pequeño. Ya es muy pequeño. Y sobre todo que si te equivocas, la rentabilidad adicional que te está pagando el cupón te va a proteger mucho. Y eso es lo que hemos ido girando un poco, ¿no? Las carteras tienen más duración, especialmente en Estados Unidos, menos en Europa, porque en Europa todavía creemos que puede haber algo de ruido. Seguimos muy bajos todavía de bolsa, porque vemos ruido todavía, y que con los tipos de interés tan altos, pues evidentemente las empresas van a tener que pagar mayores intereses. Veremos a ver si no más impuestos, que parece que hay una oleada de nuevos impuestos en el mundo, y que la economía en general se está desacelerando, y que los márgenes empresariales, que crecieron de forma muy significativa después de la pandemia, lo lógico es que vayan poco a poco reduciéndose. Eso no parece un entorno especialmente positivo para las bolsas, cuando tienes alternativas en el mundo de la renta fija, seguras y muy rentables, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos hecho últimamente en todas nuestras carteras ha sido vender las acciones de Telefónica y comprar bonos de Telefónica. Que muchos de los inversores habrán visto la entrada de los saudíes buscando rentabilidades por dividendo del 7%. Pero es que hay bonos de Telefónica que pagan el 7%, con una volatilidad que es muchísimo más baja, ¿no? Con lo cual, con ese perfil de riesgo que nos caracteriza en Dunas, de primero preservar capital y después buscar rentabilidad, pues hemos ido a la parte más conservadora, pero ya rentable. Porque un activo que te paga un 7% de rentabilidad es un activo rentable. ¿Cómo ves el año 24? El año 24, en nuestra opinión, para el inversor de renta fija va a ser positivo. No creemos que haya muchos sustos. Alguno habrá, siempre hay, pero no creemos que haya muchos sustos. La parte de renta variable nos da un poco más de miedo. Un poco más de miedo por esto que hemos dicho, ¿no? El mercado, o los analistas, el consenso del mercado está muy positivo en que los beneficios van a crecer de doble dígito tanto en Europa como en Estados Unidos, y a nosotros nos parece difícil en un entorno en que la inflación se está desacelerando, la economía se está desacelerando, el poder adquisitivo de las familias está bajando, los intereses están subiendo, también para las empresas. Y con eso muchas empresas probablemente se vean obligadas a reducir la remuneración del accionista para centrarse en ganar solvencia, para no deteriorar sus problemas y que le pidan un tipo de interés más alto, ¿no? Con lo cual creemos un entorno mucho más positivo para el bonista que no para el accionista, ¿no? Con lo cual vamos a seguir posicionando nuestras carteras más hacia la renta fija, salvo una corrección de bolsa muy significativa. Y ahí ya estaremos preparados para incrementar riesgo. Yo sé que no se pueden hacer estimaciones de qué rentabilidad crees que pueden dar los fondos el año que viene. Tenemos ahí, ya sabemos que en el prudente busquéis un 1% más que del Euribor, 2% más por encima del Euribor del equilibrado, 4% más por encima en el flexible, que es el que digamos es un poco más agresivo. Teniendo esto presente y viendo cómo ves las carteras, el otro, ¿dónde crees más o menos? Juégatela un poco. Escenario conservador, sin muchos líos, sino con lo que estás contando que ves, ¿dónde ves la rentabilidad el año que viene de los fondos? Pues mira, siendo sincero, yo creo que estaremos más cerca de los objetivos cuanto más conservador sea el fondo. Probablemente en un prudente
tener rentabilidades por debajo de un 3,5% es muy complicado. Muy complicado. Se me ocurre alguna posibilidad, pero muy pocas. Tener rentabilidades por debajo de un 4,5-5 en un equilibrado también lo veo complicado. Y rentabilidades por debajo del 6% en el flexible también complicado. También es decir, 3,5, 5, 6 y pico por ciento en las estrategias. Nuestro escenario, digamos, central. Escenario central. Es verdad que si te fijas, con el Euribor como estamos, en los de riesgo más alto no llegamos. Sí, no, está claro, pero es porque no va a acompañar la renta variable especialmente en el escenario central que tú has transmitido. Esto es lo que hay. Ese objetivo para nosotros, tu visión, por ejemplo, es a 5 años y nos da la sensación, como en el fútbol, que ahora no toca atacar. Toca defender. A lo mejor a mitad de partido toca atacar. Pero a priori ahora mismo. De perder dinero, creo que es muy, muy difícil que perdamos dinero. Pero conseguir los objetivos marcados a largo plazo, en el corto plazo, creemos que va a ser complicado. Bueno, pero está por encima de eso, se está por encima de los depósitos, es un hecho, y lo que estamos diciendo es que este tipo de gestión va a estar por encima de los depósitos, que a fin de cuentas es de lo que se trata, y por encima de la inflación, con lo cual esto es lo que tiene que ver el inversor al final, ¿no? Señores, esta estrategia va a estar por encima de depósitos y por encima de inflación. No tengo más de qué hablar. Yo ya aquí termino, les felicito a ustedes, háganlo. Si hay oportunidad, se aprovechará como flexible que es. Buscándola, ¿no? La cuestión es que ahora mismo nos cuesta verla. Muy bien. Y si al final esa oportunidad aparece, pues se aprovechará. Y si no lo hemos aprovechado, probablemente alcancemos el objetivo por lo que tengamos en la cartera, y es que esos bonos que tenemos comprados pues ganen valor y nos acerquemos al objetivo, ¿no? Y a lo mejor nosotros ganan un 20, nosotros ganamos un 8. Bueno, creo que no va a haber ningún cliente que se queje ganando un 8. Muy insatisfecho por ganar un 8. No. Lo que queremos evitar es que nos pueda pasar como el año 22, que no alcancemos un objetivo por forzar la máquina cuando no lo vemos. No. Eso no va además hay que ser fieles a las convicciones y a la forma de hacer. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias. Enhorabuena de nuevo por el trabajo. Gracias por comprometerte a dar unos resultados para el año que viene, que los inversores es bueno que lo vean. ¿Sabes que me gusta hacer? Lo sé, pero por eso te lo agradezco, sobre todo para que no se fíen de los cantos de sirena de los depósitos en el corto plazo. Así que todo ello. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes hasta la próxima ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista como la que acaban de ver. Hasta entonces.